Bueno, ahora sí, buenas tardes. Nos encontramos hoy 24 de febrero en una sesión de El Semillero Symbolum, Ontología del Pensamiento Popular. Para quienes no están informados y nos acompañan por primera vez, les doy la siguiente información de contexto. Este semillero aborda como interés central la ontología en América Latina, privilegiando la crítica y la hermenéutica simbólica como herramientas de trabajo en torno a los saberes ancestrales y populares. Entre los principales referentes conceptuales encontramos la obra de Rodolfo Kusch, la obra del Círculo de Eranos, cuya figura más prominente es Carl Jung, un psicólogo analítico, y también le damos una cabida muy importante a la tradición liberacionista latinoamericana y la apuesta decolonial. Esta es información de contexto, ya que hay compañeros que por primera vez nos están acompañando. También les cuento que Symbolum cuenta con la coordinación actualmente de la estudiante de la licenciatura en Filosofía de Uniminuto, Karen Alejandra Acevedo Mujica. Ella se desempeñará ya viene desempeñándose, de hecho, de hace un par de semanas como la coordinadora de este semillero. Y bueno, vamos al grano, ¿cierto? Juan Camilo tiene preparada una presentación que es muy importante después de la lección inaugural lección inaugural del semillero que tuvo lugar hace 15 días. La presentación de Juan Camilo es muy oportuna, no porque los demás temas no sean importantes, sino porque Juan Camilo nos va a permitir hacer una especie de retroalimentación de los fundamentos conceptuales o de la fundamentación conceptual más importante, no solamente en la obra de Rodolfo Kusch, sino en la apuesta del semillero. ¿Listo? Nos va a hablar particularmente de la lógica de la negación. ¿Listo? Entonces, quedamos a merced tuyo, Juan Camilo. Y bueno, un abrazo para quienes nos acompañan por primera vez y para los, entre comillas, viejos, viejas conocidas. Dale, Juan Camilo. Vale, profe, buenas tardes para todos. Entonces, lo que yo planeo hacer es, tengo un texto pequeño, 2 páginas, voy a leerlo tranquilamente para que pues se enteren qué fue lo que yo pensé, cómo lo pensé, qué hice, y luego voy a dar un ejemplo de lo que es la negación en Kush, específicamente en la negación del pensamiento popular, que él es que tiene el 75 y nos muestra un ejemplo muy claro al respecto. Y luego vamos a reflexionar un poco sobre el ejemplo, hacer algunas conexiones importantes de lo que dice Push para explicar de manera adecuada la negación. Y al final voy a explicar un cuadro que yo formulé para mostrar, digamos, lo que yo denomino como una función conjunta o crítica de la negación entre la negación de Kush y la crítica pues, que plantea Marx para llegar a una función conjunta entre ambas y desarrollar pues bien el punto de vista que yo quiero mostrar. Vale, Juan Camilo, yo te voy a rogar un favor y es que nos compartas pantalla para ver el texto, para seguir la lectura mientras tú pues la realizas. Ah, ok. Pues yo tengo tengo apuntes y cosas que no sé si sea necesario que vean. Entonces, No, pero pues para seguir la lectura porque es que es más fácil retener información si miramos lo que tienes escrito. bueno, voy a darle presentar, nunca he hecho esto, así que pantalla completa, supongo. Ya. Compartir. ¿Ya? Es que se demora un poquito en cargar, ya te confirmo, ya se está viendo. Amplía un poquito, por favor, Juan Camilo, y no sé si nos puedas compartir una imagen, o sea, si puedas abrir también cámara. Es que esa sensación de ver una J en el monitor es un poco extraña. Entonces, Oiga, si estás peinado, así está peinado. un Sí, poquito. perfectamente. Ese es para la Entonces, ocasión. listo. Entonces, de pronto si puedes ampliar un poco la página para que podamos leer y Um, ya. ¿Así? Oh, Ahí yo creo que estaría bien, por lo menos para vale. mí. Qué pena, sí, espero que los demás también estén viendo. Listo, Juan Camilo, ya no te interrumpo más a no ser que esté pasando algo pues que lo Vale, amerite. entonces, vale, yo denominé el texto como fundamentación conceptual de la crítica de la negación. Sé que suena un poco como eh, complejo, pero es un buen nombre. Y bueno, dice, la crítica de la negación nace en el contexto del sentido símbolo, ontología del pensamiento popular, como una respuesta personal a un cuestionamiento fundamental. ¿Cómo se pasa de la crítica a la praxis?
Este cuestionamiento surge de una preocupación académica relacionada con una tesis de grado presentada para obtener el título profesional de filosofía y tesis. Y la respuesta que se dio en ese entonces fue que entre la crítica y la praxis no hay paso, dado que la crítica es una praxis en sí misma, por lo que es detonante de una práctica. En el marco del mencionado semillero y con la lectura de los pensamientos de Rodolfo Kusch, se encontró lo que parecía en el momento otra alternativa para resolver esta pregunta inicial que formulamos: ¿cómo se pasa de la crítica a la praxis? La respuesta fue ya en la lógica de negación, un texto escrito por Kusch en el 62, en el que expone una teoría con el mismo nombre que prometía ser el catalizador que nos guiaría a una nueva respuesta. Entonces, ¿qué es la lógica de la negación? Pues resulta que esta pregunta se aborda desde dos perspectivas, digamos, yo lo domino como una un poco más compleja y otra un poco más refinada, y yo lo que hago es describirlas. Entonces, ¿qué pasa? La lógica de la negación se fundamenta en una preocupación por el vivir mismo y las circunstancias que lo rodean, confrontando las posibilidades de realización de un proyecto y las posibilidades que niegan este proyecto. Estas circunstancias son las que posibilitan al ser humano alcanzar un horizonte simbólico en su proyecto existencial, porque le permiten suprimir la influencia de un fenómeno sin negar su existencia. Esto es fundamental. Esta negación nos pone cara a cara con el fenómeno, con la realidad de la vida, y nos permite superarlo al proyectar un futuro en el que podemos forjar nuestro proyecto existencial aumentando sus posibilidades de realización. Kush parte del supuesto de que el proyecto es posible, de modo que, aunque las ansias de materializarlo se encuentran lejos de la realidad material histórica, no podemos renunciar a la posibilidad de llevar a cabo el proyecto. Para Kush, entonces, la única lógica que existe no es la lógica científica que elimina la esperanza como posibilidad, porque esa lógica solo es un capítulo de lo que Kush denomina como lógica de la vida, como una primera perspectiva. Luego, en la lógica de negación, en el 62, y en otro texto que se denomina como negación del pensamiento popular del 75, a mi parecer, y esto es algo muy personal, Kush nos muestra como otra variante de la negación. Nos dice, Kush se preocupa por analizar de dónde proviene la vinculación que se hace entre el pensamiento popular y la opinión. Es como la excusa del autor para abordar el texto. Se pregunta, ¿por qué se le da a la opinión un carácter positivo y si ese carácter es merecido por la opinión? Eso es lo que se propone averiguar. Averiguar qué es lo que pasa con la opinión. Es de Kush. La respuesta de Kush es que quizá en la opinión es la opinión la que guarda la verdad y no la lógica de la comprobación científica como se piensa regularmente. Entonces Kush se acerca al problema y le dice, eh, Rodolfo Kush nos lleva al pensamiento de Anastasio Quiroga, que era un folclorista, que es como un pilar fundamental en el pensamiento de Kush, y quien conservaba una concepción del mundo popular y una relación estrecha con la natura, que era como un libro abierto al alcance de la mano para quien sabía leer. La natura es el ordenamiento del mundo y rige los comportamientos humanos y animales, y es la natura quien se Quiroga mira todo lo que se opone a ella y comprende a la sociedad como hostil y nefasta al estar alejada de eso. La negación entonces varía de la preocupación por el vivir mismo y las circunstancias que lo rodean, confrontando sus posibilidades de acción y negación, a otra vertiente en donde lo que se niega es todo lo que está alejado de la natura y su orden constituye los comportamientos humanos y animales. Por eso yo digo que entre las dos obras que estoy mencionando, el autor como que varía un poco su concepción, y eso es lo que me permite a mí decir, bueno, entonces Push, digamos, tiene una variante más materialista de la negación y otra variante un poco más ontológica de la negación, y es lo que yo pues, trato de demostrar. Entonces, como yo sé que esto pues, no se entendió, pues, qué es la negación, porque soy algo descriptivo, entonces yo me puse a pensar cómo hago para que me entiendan pues, qué es la negación. Y resulta que Kush, en la negación del pensamiento popular en el 75, en el capítulo 4, que se llama la negación del pensamiento popular, nos muestra un ejemplo. Esto, pues, es un poco largo, pero es claro y suficiente. Entonces, mire, había un santuario destinado a descarrizar camiones recién comprados, ubicado en un camino empinado, una meseta, y al final había un calvario y una construcción de piedras dedicada a Enchuncho, que era una deidad nefasta para los aymaras. Entonces, Kush pues, es muy narrativo, eso es interesante en el autor, es muy narrativo, en el que lo acompañaron a dejar el camino entre dos construcciones para que lo sacrificaran. Entonces, ya creo que lo habíamos leído, por los que somos un poquito antiguos en el semillero. ¿Y qué hace Kush? Nos dice, mire, lo que pasó fue que hicieron un ritual, sacrificaron el camión. Y ese ritual, Juan Camilo, ¿te puedo interrumpir un momento? sí, profe. Es que, bueno, pues la lectura yo la conozco, es bastante clara. Ajá, De pronto estás leyendo muy rápido y bueno, tú sabes que con la edad
la visión también se disminuye. Entonces yo no sé si los compañeros están entendiendo, yo hasta el momento lo he logrado, pero yo solamente quiero hacer un comentario pequeñito para que comprendamos un poco la importancia del ejemplo que estás planteando. Ok, Diré lo siguiente, y es que Rodolfo Kusch es considerado en muchos ambientes filosóficos no como un filósofo, sino como un antropólogo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el filósofo privilegia, digamos que un ejercicio de escritorio, ¿cierto? Y eso no está mal, el ejercicio documental, de leer, de escribir, de traducir, en fin, en estas épocas. Ahora bien, lo que hace Rodolfo Kusch es algo más propio de cientistas sociales como el antropólogo y es salir a observar dinámicas sociales. Una de tantas dinámicas sociales que a Kusch le llama particularmente la atención en la Pampa Argentina, en un ambiente bastante rural, campesino, es ver cómo llevan a un santuario, que no es un santuario católico, sino que es un lugar que tiene connotación sagrada para la gente popular, indígenas, también gauchos, es decir, campesinos, llevan a este santuario llevan objetos, en este caso un camión, para que sea bendecido, ¿cierto? Si la memoria no me falla, lo planteé en un capítulo llamado Teología Popular. Y eso es importante porque cuando uno se topa con la palabra teología, pues lo más probable es que uno se disponga a leer un texto cristiano y resulta que no. Cuando Kush habla de teología popular y da como ejemplo lo que acontece en este santuario, donde hay un sacerdote, pero no es un sacerdote católico, es más lo que llamamos chamán, bendice el camión y digamos que participa de un rito de santificación. Entonces, de eso nos está hablando Juan Camilo. Qué pena la interrupción, era para brindar un contexto. no, profe, perfecto, perfecto, porque tú lo que digo, tú conoces mejor la obra y sí, es importante que todos, pues, como que no hemos leído de igual manera Fuchs, es importante llegar a tres puntos específicos y explicar un poco el contexto, porque el ritual es un poco largo y es interesante, pero bueno, resulta que, ¿qué pasa? Que el ritual para satirizar el camión se dividía en dos partes. Entonces, una primera parte duró hasta mediodía y exactamente un hechicero ofició, él tenía un poncho puesto, y la segunda parte resulta que el brujo se arrodilló y cantó rezos católicos. Entonces es como esa cuestión entre lo que el brujo hace y la cuestión católica y toda esa mezcla de tradiciones. ¿Por qué? Porque, mire, el Push nos dice, mire, es que resulta que tenía 24 obleas de almidón o misterios, y en las obleas de almidón estaba tanto la Virgen y el Calvario, como otras imágenes, como sapos, arañas, serpientes, otros objetos. Es decir, era una mezcla interesante de tradiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que el hechicero pues escribió su manta y colocó una especie de cajitas en las mantas e introdujo las oleas con los símbolos opuestos, es decir, unos, digamos, la Virgen del Calvario y otros con las serpientes y sapos y otros objetos. Después distribuyó las oleadas en una mesa que estaban formadas por semillas, una mesa de semillas con plantas o de plantas, y preparó otra mesa para el conductor del camión. Y después vino un sacrificio. Entonces tomaron una oveja y la degollaron, y pusieron la sangre de la oveja en 6 platos. ¿Y qué pasa? Que todos los asistentes cogieron el camión y lo aspersaron, lo regaron, lo salpicaron con sangre para bendecirlo. Luego cocinaron el cordero sin sal y el brujo reservó ciertas partes para él y se lo comieron en silencio. Y hicieron un fuego, quemaron las ofrendas y el brujo pues pidió que hicieran una especie de valla alrededor con un rayecito, hicieron un círculo y atravesaron a la tierra. El ritual, pues bueno, es interesante, pero lo más interesante es que tú explicas el ritual. Entonces nos dice, mire, ¿qué pasa? Ese ritual nos muestra que la negación lo que hace es brindarle a quien realiza esa negación un horizonte simbólico. ¿Un horizonte simbólico para qué? Para que se realice un proyecto esencial, por ejemplo, bendecir el camión. Y resulta que ese proyecto esencial está más allá de cualquier comprobación científica. Y nosotros siempre estamos asociados por este horizonte, por esta negación, y la negación son las circunstancias que disponen a su proyecto existencial. Entonces, el sacrificio se somete a la negación para lograr la verdad y se niegan las posibilidades para precisamente lograr esa verdad a la que queremos llegar. Pero entonces uno se preguntaría, pues venga, ¿qué es la verdad? Entonces, la verdad, en este ejemplo concreto del camión, que es el que estamos mirando, es usar el camión. La verdad que mi verdad existencial es que yo quiero usar el camión, pero ¿qué pasa? Que para hacerlo necesito de la verdad nefasta y la verdad, una verdad nefasta para lograr el proceso para lograr usar el camión. Entonces, ¿cómo voy a obtener esa verdad?
pues uno dice, mire, ¿qué es lo que pasa? Que la verdad está en una especie de vacío, ¿sí? Y en ese vacío, lo que yo afirmo de mi proyecto y lo que niega mi proyecto o lo que se pone en mi proyecto se contraponen y eso nos lleva a una revelación. Por ejemplo, en Eucaliptos, que es donde se realiza el después del camión, eh, la verdad de la negación es un proceso de la vida. Entonces nosotros hacemos el ritual del camión frente a las circunstancias de que se accidenta, ¿sí? Pero resulta que el camión en ese ritual, frente a esas posibilidades de negación, el camión deja de ser un camión, deja de ser cosa, y se hace símbolo, como que transmuta, yo diría de ese modo. El camión deja de ser cosa y se hace símbolo. ¿Qué pasa? Que esa falsedad, esa negación, corresponde a las circunstancias que se van a oponer a mi proyecto de usar el camión. Por ejemplo, que el camión choque, ¿sí? ¿Qué pasa? Para Kush, lo que se hace en la vida debe ser esa negación. Lo que se haga en la vida debe ser esa negación de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Kush antepone la negación, en sentido como existencial, de la posibilidad a la lógica de la comprobación científica. Entonces nosotros tenemos el temor ahí latente de que también sea accidente, o no sea accidente, pero ¿qué pasa? Que lo que nos dice Kush es, sí, tenemos el temor de que sea accidente o no sea accidente, pero ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a aceptar esas condiciones, esa posibilidad de que el camión se accidente o no se accidente dentro de la negación. Y aceptar que esa negación, digamos, que es la mejor posibilidad para mi ser. Es una cosa extraordinaria en Kush porque nosotros generalmente pensamos en, en que todo tiene que ser científico, en que todo tiene que ser comprobado, en que todo tiene que estar como eh, perfectamente en partes o comprobado y resulta que no, que las posibilidades, las cosas que negan mis proyectos existenciales también son muy importantes y para llegar a mi proyecto existencial tengo que aceptar las posibilidades que lo niegan y las posibilidades que también posibilitan mi proyecto. Por eso les dije que era complicado y por eso es que yo desarrollé este cuadro, espero que todavía estén viendo, eh, y digamos que lo que yo estoy diciendo en palabras más simples funciona de la siguiente forma. Miren, ¿qué hace la negación? La negación me posibilita alcanzar un nuevo horizonte simbólico, pero digamos que no solo a mí, sino a toda la humanidad. Juan Camilo, de nuevo una Bueno, interrupción, discúlpame. Con seguridad, esta tabla nos va a ayudar a comprender un poco más, o a entender un poco más la fundamentación conceptual de la lógica de la negación. Ahora bien, entre los compañeros asistentes hay compañeros que no tienen formación filosófica. okay. De hecho, hay quienes tienen formación conceptual, sí, ciertamente. Ahí nos está acompañando alguien en ese momento desde Alemania y está cursando precisamente estudios posgraduales en el campo de la física, si mal no estoy. Entonces, brevemente, explícanos por qué estás comparando la lógica de la negación con la crítica y a qué le estás llamando crítica, como para brindarnos ampliar un poco el contexto. La crítica, como yo la entiendo, es un análisis de un mundo en crisis. Así me lo enseñó mi maestro. La crítica es el análisis de un mundo en crisis. Y, Entonces, la crítica, ¿cómo, Roque? y el principal referente es Carlos Marx, ¿sí? Marx, sí, así lo ve Marx. La crítica es Ok. el análisis del mundo en crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que la crítica me va a permitir ver un problema en el mundo, ir al problema, analizar el problema, describir el problema en sus partes fundamentales y una vez que yo lo describo, generalmente se piensa que la filosofía, digamos, no tiene una función social, pero resulta que la crítica es la función social de la filosofía desde mi perspectiva como filósofo. ¿Por qué? Porque cuando yo ejerzo la crítica sobre un fenómeno que niega la humanidad de todos nosotros, un ser humano, lo que hago es tomar el fenómeno, romper la imaginidad del mundo, extraer del fenómeno su composición primordial, ir a ese fenómeno y cuando yo quito el velo que oculta el fenómeno que niega lo humano, lo transformo. Y esa es una de las cosas extraordinarias que me encantan de la crítica, que la crítica me muestra la transformación del fenómeno exacto. De una vez yo veo un fenómeno que está negando lo humano, quito el velo que oculta el fenómeno, revelo la estructura del fenómeno y este revelar es una transformación. Es como cuando Listo. yo estoy en una habitación oscura, no veo y prendo la luz. ¿Es algo muy simple? Sí, pero ¿qué pasa? Pues que yo veo todo lo que está a mi alrededor.
Así es la Listo. crítica. Entonces, grosso modo, el principal referente ahí es Carlos Marx y lo que la finalidad de la crítica es transformar el mundo o develar la falsa conciencia que se tiene de la realidad. Punto. ¿Cierto? Punto. Exacto. Entonces, tú estás comparando la crítica con es decir, la filosofía o el proyecto marxista con la propuesta de Rodolfo Kusch, ¿cierto? A través de lo que Kusch llamó lógica de la negación. Listo, Exacto. ese es como el contexto. El punto es el siguiente. La pregunta fundamental que debemos hacernos es cómo se pasa de la crítica a la praxis de la crítica, o sea, la praxis de la filosofía, o el hacer de la filosofía. Mi primera Oh, respuesta fue que no se pasa, que la crítica en sí misma es una praxis que transforma, ¿sí? Resulta que después de eso yo llegué al semillero del profe, con el profe a símbolo, leía Kush y me dije a mí mismo, pues no, resulta que existe otra forma. Y eso fue lo que esto es lo que nos trae esta conversación, esa otra forma de pasar entre crítica y praxis, de pasar de develar el fenómeno a transformar el fenómeno de otra variante es la negación. Y este cuadro lo explica. ¿Por qué? Y ahora puedo explicar el cuadro, profe. claro que sí. De Dale, acuerdo. qué Entonces, pena contigo. para que me entiendan, ¿qué pasa? Digamos, la crítica rompe la imaginidad del mundo, ¿sí? Nos muestra el fenómeno. Pero ¿qué pasa? Que la negación nos posibilita alcanzar un nuevo horizonte simbólico para la humanidad una vez que se rompe la imaginidad del mundo, ¿sí? Entonces, ellas dos como que se unen fuerzas, y lo que dice Kush, que digamos, los vectores de dos teorías no tienen por qué siempre estar así paralelos, sino que se pueden unir y no pasa nada, o sea, no es algo que esté mal. ¿Qué pasa cuando los dos vectores se unen? Pues que se da una función conjunta, entonces no solo alcanzamos el tópico horizonte en devenir de traer un nuevo futuro, sino que lo hacemos y cambiamos transformamos la realidad, alcanzamos un nuevo horizonte simbólico. O sea, ya no es algo como tan material, porque yo siempre pensaba en lo material, lo material, lo material, hay que hacer cambios materiales, y resulta que los cambios materiales vienen acompañados de cambios simbólicos. ¿Sí? Entonces alcanzamos un nuevo horizonte en devenir que trae un nuevo futuro. La negación, por ejemplo, es capaz de suprimir la influencia de los fenómenos sin negarlo, sin negar su existencia. Es decir, por ejemplo, esta cuestión que yo trabajé en mi tesis, la negación, que es básicamente, digamos, como la negación del ser humano. ¿Yo qué hago? Yo sé que el ser humano está negado. Suprimo la influencia del fenómeno que niega el ser humano y develo sus fundamentos. Entonces ya la crítica da otro paso, pero no por sí misma, como yo pensaba, sino que puede usar a la negación como su enlace y da el paso en transformación del mundo de otra forma. Entonces devela el fundamento del fenómeno y niega su posibilidad de acción, es decir, se fortalece. Porque yo no solo estoy revelando el fundamento de un fenómeno que niega al humano, estoy negándole la posibilidad de acción, estoy negándole la posibilidad de que siga operando en el mundo, de que siga destruyendo la humanidad de los seres humanos. Y por eso es que me encanta la negación, porque la negación es el siguiente paso en la crítica. Y por ejemplo, el siguiente. ¿Qué hace la negación? Reconciliar las posibilidades de realización y negación de un proyecto, como lo estamos viendo. Y la crítica se encarga básicamente de resolver problemas que afectan la vida misma de los seres humanos, de todos nosotros. Entonces, si nosotros resolvemos los problemas de manera material histórica en la vida misma y por eso reconciliamos las posibilidades de realización de los proyectos, entonces tenemos más posibilidades de llegar a una utópica, pues como reconstrucción de la humanidad o de traspasar los problemas que estamos enfrentando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la negación? La negación también nos permite, digamos, entender a las otras culturas y revelar los horizontes culturales de los sujetos, permitiéndoles comprenderse a sí mismos. Y ese comprender a sí mismo también es importante porque le permite comprenderse a sí mismo, ver el mundo con la crítica, desentrañar relaciones que niegan lo humano y revelar nuevos horizontes culturales que estaban escondidos, que estaban detrás del velo. ¿Sí? Desprendió la luz y fuera de eso reveló el horizonte cultural con la negación. ¿Sí? Entonces es fantástico. La negación nos permite comprender los fenómenos a partir de las fuentes culturales no occidentales, es una cosa muy importante de Kush, que nos lleva a pensar fuera de nosotros mismos, fuera de digamos, nuestro contexto, y entra en conflicto con los fenómenos que ya están establecidos, como si fueran inamovibles, que es lo que vamos a criticar, y entonces permite que los fenómenos los vamos a entender de manera contextual y vamos a revelar su significado existencial. Ya faltan dos, ya la negación respecto al constructo primordial que le da existencia a los fenómenos y la crítica pues toca esa estructura y superestructura del fenómeno y lo supera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos el análisis crítico y la negación, estudia el fenómeno en su complejidad y no se altera su constructo primordial. No estamos como
eh, transformando el fenómeno o viéndolo de la manera que nosotros queremos verlo. No, lo que hacemos es estudiarlo, negarlo y sin alterar su constructo, revelarlo y superarlo. Y por último, la negación nos permite tomar responsabilidad de nuestro propio ser, de lo que somos como, digamos, como americanos, latinoamericanos, y el nacimiento de un nuevo comienzo para, digamos, nuestra América, Miguel o Martín. Y la crítica permite pues unir diversas formas de conciencia teórica y práctica con la finalidad de cambiar la realidad. Mira, es un punto importante porque ustedes dirán, venga, ¿cómo así que vamos a unir, digamos, la crítica y la negación? Y la otra forma de explicarlo es que uno puede ver, digamos, la crítica como un edificio lleno de, digamos, espacios por dentro y ventanas. Entonces, cuando yo me asomo a ver el edificio, yo veo que la crítica en su interior, en su estructura, tiene espacios vacíos. Espacios vacíos en la teoría de Marx. Bueno, pasa que esos espacios vacíos están prestos a ser llenados. ¿Cómo los llené yo? Con la negación. ¿Sí? Por eso es que ese complemento como perfecto. Entonces yo vi los espacios vacíos en la crítica y dije, no, vamos a solucionarlos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a pasar de la crítica a la praxis de otra forma? Con la negación. Y entonces la puse ahí. Y no está mal, simplemente llenar los espacios que tenía la teoría. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que la crítica de la negación permite no solo tomar responsabilidad de nuestro ser, como es muy elevado de Push, sino formar diversos edificios epistemológicos o pensamientos respecto a las teorías y enfocarlos en una causa común para enfrentar los fenómenos, tomar conciencia de ellos para transformarlos material históricamente. Eso es como la explicación del cuadro y ya está. No sé si tienen preguntas. Bueno, Juan Camilo, a mí me parece, yo le he dicho a su merced que me parece bastante meritoria la reflexión en la que su merced se ha involucrado, porque cotejar un autor dos autores tan densos conceptualmente como bueno, o más que autores como el marxismo en su complejidad y en su profundidad, y ponerlo a dialogar con la propuesta kutschiana, pues eso es bien interesante. Llegó el momento de las preguntas, de los comentarios, entonces pues estimadas y estimados, tienen la palabra. Voy yo, Juan Camilo, porque yo pensé que en tiempos de COVID eso que llaman miedo escénico desaparecía, por aquello de que hay un monitor y no estamos todos ahí mirándonos la cara, pero parece que no. Mire, Juan Carlos pidió la palabra. Dale, Juan Carlos. Sí, profe. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta y es referente al cuadro. Intento entender más o menos es cuando mi compañero Juan Camilo dice conocerse a sí mismo haciendo una negación sería ver las posibilidades que hacen de que yo sea en ese momento y lo que no fui, sabiendo como el pasado de lo que soy actualmente, referente a mi cultura y todo eso. O sea, negarme a mí mismo para saber que existiría, pero soy una posibilidad determinada de algo que, mejor, para hacerme entender, si hago la negación conmigo mismo para conocerme a mí, tendría que ver las posibilidades de lo que no soy y lo que soy. Negarse, puedo de buenas horas, entonces negarse a sí mismo, yo nunca lo había pensado, o sea, yo no pensé en aplicar negación a uno mismo, es decir, yo pensé para un fenómeno, esa pregunta es muy interesante porque yo soy un tipo mucho más materialista y lo que me gusta es analizar los fenómenos, pero negarse a sí mismo, yo diría que Yo, sí, pero pues la pregunta es para Juan Camilo, pero yo voy a meter la cucharada y no porque pueda resolver la pregunta, pero sí puedo dar luces. En ese negarse a sí mismo, ya claro, es una apuesta ya más de orden existencial, psicológico, ¿cierto? Recordemos que la lógica de la negación lo que hace es cuestionar precisamente esa concepción de la filosofía que la reduce a una disciplina que busca el saber epistémico. La lógica de la negación dice que no, porque el saber epistémico anula la vida. Esto por lo menos visto desde la perspectiva de lo popular. Entonces, ese negarse a sí mismo eh, implicaría deconstruir, deconstruirse a sí mismo si uno ha asumido como la máscara más importante de su personalidad al sujeto racional. Si yo digo, ¿quién es usted, Juan Camilo? ¿O quién es Johnny Ochoa o Elmer, en fin? Y
ante las múltiples posibilidades que hay, porque es que somos hijos, padres, hermanos, vecinos, en fin, yo digo, yo soy un filósofo, un profesional en filosofía y soy un sujeto racional por esto y esto y esto. La lógica de la negación implicaría que empezaras un proceso de deconstrucción para que surja en su potencia el Juan Carlos desde su psiquismo más profundo y no desde la razón. El psiquismo más profundo es el Juan Carlos desde lo que Carl Jung, que es una referencia de Rodolfo Kuss, desde lo que Carl Jung llamó el sí mismo, que es ese, hagan de cuenta que ese sí mismo es el alter ego que uno tiene, pero desde el inconsciente. Entonces, ¿qué tendría que negarse? Lo que Jung llamó el yo. ¿Y cuál yo se anula o se niega? El yo racional. ¿Y cómo se anula? Pues todos lo conocemos, a través de un darle curso a las emociones, por ejemplo. Y de alguna manera todos lo hacemos en ciertas dinámicas, en ciertos momentos, ¿cierto? Algunos buscamos estados alterados de conciencia porque nos cansamos de razonar o de racionalizar todo. Y alteramos la conciencia dejando que surjan las emociones, pues bien con la música, el arte, las distintas alternativas espirituales o con el consumo de enteógenos. Cualquiera de estas alternativas permiten que el sí mismo, es decir, permiten que brote ese sujeto desde el inconsciente o el psiquismo más profundo y se anularía el sujeto epistémico. Es decir, se niega el yo racional, porque el yo racional es visto solamente como una máscara, pero no como el fundamento del ser humano. ¿Sí va Juan Carlos? ¿Fui claro? Sí, profe, sí. Cuando me responden, cuando hago esa pregunta y me dicen que sí, yo quedo con la sensación de, me van a decir que sí para que no hable más, pues porque es una sensación tonta, pero es una sensación. Ahora sí, Juan Camilo, hay como en el fútbol, si se te pasa el balón, yo voy detrás, ¿listo? Vale, Entonces, profe, más no, preguntas o comentarios. pues de mi parte, no, no sé, es decir, sí, o sea, digamos, lo que yo puse, digamos, en el primer apartado acá, que Julio dice que la negación se preocupa por el vivir mismo, por las circunstancias y confronta las posibilidades de mi proyecto existencial y las posibilidades que lo negan. Entonces, claro, yo me puedo negar a mí mismo y preocuparme por el, o sea, negar a mí mismo es preocuparme por el vivir mismo, o sea, dejar de pensar tanto en las ciencias, de analizarlo todo o llevarlo todo al cientificismo, sino negar a mí mismo es alcanzar el horizonte existencial simbólico para mi proyecto, para que se dé ese proyecto. Yo lo entendería de ese modo. Yo les voy a colocar un ejemplo más sencillo y terminamos con esta pregunta para darle curso a algo que tiene que decirnos Alejandra. Vale. Miren, supongamos que por vía racional usted considere que Dios no existe y se volvió ateo, pero llegó la Navidad y llegan las novenas o se murió un amigo y hay exequias. Y entonces en función de su yo racional usted no participa de ritos como una Eucaristía en el caso católico o una festividad como lo que acontece en diciembre, ¿cierto? Y usted se inhibe de ser, ¿sí? O de estar siendo, dice Kush, se inhibe porque usted antepone siempre su racionalidad y las conclusiones a las que llega. Y pues no, porque cuando usted está en dinámicas populares, las dinámicas populares están configuradas no por argumentos que van y vienen, las dinámicas populares están configuradas por expresiones simbólicas. Entonces, participe en la novena, ¿cierto? Porque esto le permite vivir, convivir con otros, su abuela, su tía, yo qué sé. Entonces, cuando brota el sí mismo en esas dinámicas cotidianas, usted no se comporta como un sujeto racional, aunque hay algunos que lo hacen, incluso yo mismo, claro, y creo que todo el mundo, todo lo hemos hecho, ¿no? Somos los que a veces dañamos las fiestas porque estamos siempre en función de la verdad epistémica y no de la verdad vida. Bueno, eso era como un brochazo ahí un poco vasto. Alejandra, Bueno, pues primero, gracias al compañero por pues, estar aquí. Su reflexión es bastante interesante. Y pues tengo dos preguntas. La primera, en el ejemplo que mencionas del camión, no logré comprender muy bien de pronto cómo es que este se transforma en símbolo. Bueno, me enredé un poco con el ejemplo. Y la segunda es, pues tampoco me queda muy claro si para ti la negación y la crítica son complementarias o si son suplementarias. Um, uh,
Vale, ¿cómo es que me transformar en símbolo? Lo que pasa es que, digamos que nosotros dejamos de darle el valor, o sea, lo que pasa es que nosotros dejamos de darle un valor simbólico a las cosas. Entonces, cuando hacemos el ritual, esas cosas que nosotros, digamos, como explica Cursis, cuando decimos que en Argentina el camión solo es un camión, pero cuando lo llevan a hacer el ritual del camión, deja de ser ese camión y se convierte en un símbolo, y eso es lo que vamos a sacrificar, ¿sí? Algo así, o sea, como que nosotros como, digamos, occidentales, vemos las cosas por la función que tienen, pero no por lo que significan. Digamos, el punto de llegar a de sacrificar el camión es que yo lo encomiendo, digamos, a la posibilidad de que el camión se accidente o no se accidente. Yo lo hago símbolo porque yo dejo de que abandono el camión como materialidad y lo miro como posibilidad de ser o no ser. Entonces, como lo que yo veo ahí, yo llevo el camión allá por fe, porque yo tengo fe en lo que se está haciendo, y el camión en ese momento en que lo llevo al ritual, deja de ser camión y se transforma en un símbolo, entonces ahí lo niego y ese es como el paso de la sacralización que le damos, porque una cosa es comprarlo sin ninguna intención de sacralizarlo y otra cosa es llevarlo allá para que se haga símbolo. Como complemento, muy bien, yo complementaría de la siguiente manera, y es que eh, los símbolos son expresión fenoménica de lo sagrado. Es decir, los símbolos nos permiten percibir, hacer visible, ¿sí? Eh, lo que para nosotros es sagrado. Y a todos nos pasa. Supongamos que este pocillo, que es un objeto, ciertamente, me lo obsequió mi abuelito. Y mi abuelito falleció. Resulta que la memoria de mi abuelo para mí es sagrada. Supongamos entonces que se rompió porque alguien descuidado lo empujó al piso. Para quien lo empujó probablemente se rompió un objeto y hay más pocillos como este. Ya, se fabrican en serie. Pero para mí no se rompió un objeto, se rompió un símbolo, porque es la expresión fenoménica de algo que para mí es sagrado, ¿sí? Y todos tenemos objetos a los que le otorgamos valor simbólico. En el contexto de un ritual, todos los objetos que participan de un ritual, el ritual es la psicodramatización de una narrativa de mundo. Y todos los objetos que participan en un ritual son no solamente objetos, sino que son símbolos, porque aluden a algo sagrado. En el contexto del ejemplo que presenta Juan Camilo, o que plantea Kush y que Juan Camilo trae a colación, qué es lo sagrado ahí? La vida misma, porque quien compró el camión quiere garantizar la vida, pero no se puede garantizar la vida. Entonces, lleva el objeto camión a un ritual y allí, a través de distintas expresiones, ese camión empieza a ser un símbolo, ¿cierto? Ahora, el símbolo expresa lo sagrado, pero lo sagrado no solamente es lo benefactor o lo bueno, lo sagrado también puede ser aquello que destruye. Entonces, por eso el sacerdote, en este caso un chamán, lo que hace es un rito donde le pide digamos que a la natura, ¿cierto? La natura, hagan de cuenta que es Dios, pero no está antropomorfizado. La natura es la Pachamama, digámoslo así, como para hacerme entender rápido. Pero es un Dios que tiene la capacidad de crear, pero también la capacidad de destruir, ¿cierto? Entonces, cuando usted va en el camión, sabe, porque el miedo lo conduce a ello, usted sabe que va en el camión y que si vive es gracias a su astucia en la conducción, pero también gracias a que usted sabe que la vida depende no solamente de su astucia, sino de la natura o de la divinidad. Pero usted también sabe que la natura le puede quitar la vida, ¿sí? Entonces, el rito sería como la expresión simbólica que le brinda a usted un horizonte de acción para que usted pueda estar seguro sin anular el miedo que implica la vida misma. Y creo que hay otra parte de la pregunta, Juan Camilo, y tiene que ver con que si el crítica y lógica de la negación son complementarias o suplementarias. Pues lo que yo decía, cuando yo estaba pensando en la crítica y su función social, que es como revelar los fenómenos, a mí me dijeron cómo va a pasar de la crítica como revelar a la crítica como transformar. Entonces yo dije como la crítica en sí misma revela el fenómeno y lo transforma en la revelación, algo así. ¿Qué pasó? Que me dijo como sí, la respuesta está muy bien, pero entonces cuando yo leí a Kubrick me di cuenta que yo tengo el fenómeno
lo revelo, lo que yo estaba diciendo, lo revelo con la crítica, y cuando ya tengo el fenómeno ahí, me doy cuenta que en realidad no, como que no puedo evitar que las consecuencias del fenómeno se manifiesten en el mundo. Entonces, como no puedo evitarlo y no tengo otra opción, voy a Kush y pensé en Kush y dije, bueno, si yo cojo el fenómeno y lo critico y lo revelo y después lo niego, o sea, le quito las posibilidades de acción sobre el mundo, como que llevo el fenómeno a que le hagan el ritual del camión para estar más seguro existencialmente, algo así. Entonces yo cojo el fenómeno, revelo sus partes, lo niego, y cuando lo niego, entonces digo, claro, yo lo revelé y ahora le estoy quitando la posibilidad de que ese fenómeno actúe sobre el mundo. ¿Sí? Es como ponerlo en un paréntesis, como quitarle las formas en que él tiene de causar efectos en la realidad material. La negación lo encierra, o sea, la crítica lo revela, la negación lo encierra, y por eso es que es fantástico, porque yo pensaba, claro, lo critico, lo transformo y ya está. Pero no, resulta que lo critico, lo revelo y después le corto las alas y digo, no, espera, yo tengo este fenómeno que niega el humano, lo revelé, lo transformé en la revelación y ahora corto las posibilidades de acción, lo niego y ese fenómeno queda, o así lo veo yo, como sin armas para destruir la humanidad que yo estoy tratando de proteger al fundamentarlo, ¿sí? Es como la visión que yo tengo de la negación. Por eso yo digo que la negación es la siguiente parte de la crítica. Si vamos a pasar de la crítica a la práctica de la crítica, la negación es como lo que está ahí en medio. Es lo que me permite revelar el fenómeno, negarlo, eliminar sus posibilidades de acción sobre la realidad material histórica, y como yo sé que no puedo eliminar el fenómeno, entonces lo dejo como en un stand-by, lo cuarto de actuar. Eso es lo que me gusta de la crítica, la negación. La negación comprende que yo no puedo destruir el fenómeno, porque eso es ilógico, pero sí puedo cooptar sus posibilidades de acción. Por eso es que es como el punto. ¿Sí? Es algo simple, sí, pero es efectivo porque yo creo que así como cualquier fenómeno que niegue la humanidad, podemos hacer eso. ¿Sí? Entonces es como la idea que yo tengo respecto de cómo funcionaría esta crítica de la negación, algo así, no sé si me entiendes. Vale, Juan Camilo, Rafael nos quiere o te quiere preguntar algo mejor o decir algo. El viejo Rafa, qué gusto verlo, hombre. Lo saludamos con mucho cariño. Hombre, Gracias, man, profe. Igualmente, saludos, de verdad, un abrazo para usted, para Camilo y para todos los presentes. Muy buenas tardes ante todo. Pues darte gracias, Camilo, por brindarnos un poco de tu conocimiento sobre lo que has construido durante este seminario, y pues creo que va a ser de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Pues yo quisiera, más que hacer una pregunta, como un comentario o seguir dialogando sobre lo que se ha venido diciendo en medio de esta charla de hoy. Quisiera comenzar con una anécdota, ¿sí? Resulta y pasa que una vez estaba viendo una conferencia una entrevista que le hicieron a Michael Jackson, ¿sí? Y el periodista le preguntó, oiga Michael, ¿y usted cuando está bailando en qué piensa? Y Michael Jackson le respondió, yo creo que el peor error que puede hacer un bailarín es pensar. El bailarín lo que debe es sentir, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí también va este Rodolfo Kuss, ¿no? Rodolfo Kuss vendría siendo como este Michael Jackson en versión antropológica, en versión filosófica, que no solamente comprende la filosofía o el entramado filosófico como un producto racional o cognitivo, ¿sí? Que estos no son los únicos medios de poder transmitir o construir filosofía, sino que también el sentimiento, las emociones, que más adelante se convierten en símbolos como mágicos religiosos, también es una forma de transmitir, ¿sí? De transmitir una vivencia filosófica y de comprender la filosofía. Es como una forma de cambiar un tratado racional por una melodía musical, por una poesía, ¿sí? De pronto por una experiencia mística en el cual nosotros podamos también
comprendernos ontológicamente dentro de un horizonte cultural, como tú muy bien lo has dicho. Entonces yo creo que pues ha sido muy pertinente tu participación y pues sabe que a mí también pues me apasiona mucho este tema, dado que también lo mágico nos sumerge en un tipo de conocimiento misterioso que nos ahonda a seguir buscando y buscando. Sí, yo creo que es ahí donde está la filosofía. La filosofía debe ser mágica para que sea inacabada. Sí, exacto, dijo Rafael. Por eso es que digamos que Kush nos muestra, y eso es muy importante, que generalmente se le da un carácter peyorativo de opinión. Es como si la opinión no guardara ninguna verdad, es como si se pudiera desechar. Y dice, no, espere, es que lo único que nosotros podemos pensar no tiene que ser comprobación científica, ¿sí? No, la opinión también guarda un carácter importante, la opinión también guarda la verdad, y por eso nos muestra el ejemplo de Quiroga, por eso es que dice que Quiroga es tan importante, porque él nos muestra con su pensamiento otro carácter de la verdad, nos muestra esa relación tan estrecha que podemos alcanzar, esa reconciliación tan estrecha que podemos alcanzar con la natura, ¿sí? Entonces es realmente, digamos, una cuestión muy bonita, porque al entender que el único camino no es el científico, al entender que nosotros podemos tener la madre, a la natura, a nuestro alcance, con solo estirar la mano, como lo dice Quiroga, solo tenemos que extender las manos y tomarlo. Entender eso es fantástico porque nos deja ver que el mundo va más allá de la ciencia, ¿sí? Que hay otros modos de pensar, que hay otros modos de verlo, y que en esa relación que nosotros podemos alcanzar con la natura vamos a abrir nuevas puertas a nuestro pensamiento. Entonces, pues sí, eso es increíble. Bueno, muy bien. Ese ejemplo de Rafael fantástico, ¿no? Porque cuando baila Michael Jackson, ¿hay verdad? Sí, Pero es una verdad teorética, no. no, no es una verdad que Pero se pueda. hay una expresión vital, hay vida. Eh, bueno, supongo que alguien más quiere decir algo, preguntar algo. Es decir, yo diría que no podemos sintetizar el baile, lo que nos hace sentir el baile de Michael Jackson en una fórmula. No podemos llevar eso, ese sentimiento de nuestra alma a una fórmula y decir es que esto es así y se comprueba. No, simplemente hay otra lógica que nos deja ver lo hermoso de ese baile y pensarlo desde otra perspectiva. ¿Sí? Es que cuando tú hablas de Quiroga, para los demás de pronto que no se han topado con el texto de Cusa al que hace referencia, a los que hace referencia Juan Camilo, Quiroga es hagan de cuenta, un personaje, más que folclorista, era un personaje del folclore argentino muy conocido, pero era conocido no porque tuviese formación académica, no, pero siempre era un referente, porque digamos que lograba transmitir la sabiduría ancestral, punto, y sin colocarle los ropajes del lenguaje teórico, pero se convertía como en un referente, como que se le escuchaba con atención y con respeto, y él encarnaba para Kush la lógica de la negación, porque cuando le salía a alguien con mera teoría para decirle, mire, el folclore es así, y la música es así, y el pensamiento del campo es así, pues simple y llanamente, él sin penas, sí, y sin sentirse menos, simple y llanamente dice lo que dice, y por él habla la natura, es lo que dice Kush. ¿Sí? Bueno, aquí Ángel, nuestro querido Ángel, que a propósito un saludo aquí, quien dejó la coordinación porque pues ya tiene otras responsabilidades. Ángel quiere decirnos algo. Ángel, dale. Hola, buenas tardes, profesor Juan Camilo, y a todos un cordial saludo. Genial, Juan Camilo, la exposición, la presentación. Creo que ya en temas anteriores hayamos hablado de este tema y pues hemos tenido como proyectos de seguir trabajando en esto. Es genial, digamos, el ejemplo que coloca Rafael en relación con la parte simbólica, porque pues también, digamos, lo simbólico hace parte del entramado del ser humano, en donde a partir de ahí como que hay una reivindicación, también que hace parte del reconocimiento de nuestra cultura latinoamericana, y también, digamos, creo que eso nos permite abarcar eso. Yo creo que Kush también le apuesta mucho a eso, digamos, a ese entramado simbólico, lo que nos permite
ir abordando una manera distinta de visualizar la vida y de conocer nuestro mismo territorio, nuestro mismo sentir pensar. Creo que también eso lo habla bastante Push, también pues haciendo un poco mención y que con el profesor John hemos hablado en largas ocasiones de Jung, también como la parte simbólica pues reivindica al ser humano. Yo creo que también hay un punto importante de la lógica de la negación de la que habla Push y también en relación con el concepto de la crítica, que también nos permite como abarcar otro tipo de dimensión filosófica. Y es chévere esto porque nos lleva a otra línea del pensamiento filosófico, un pensamiento filosófico latinoamericano que también lo podemos abordar o lo podríamos sacar como una rama, digamos, en el pensamiento ancestral, el pensamiento indígena, en donde también se trabaja mucho lo que es la mística, se trabaja mucho también lo que es lo simbólico, y desde ahí como que también hay un reconocimiento a partir de la negación. Entonces, digamos, como que la persona vuelve a se sentir pensar y Rodolfo Cruz recalca en muchas ocasiones eso de la lógica a partir de lo simbólico. Y también, pues, se podría hablar mucho también de ese pensamiento ancestral o ese pensamiento popular, que muchas veces en la academia poco se lo toca y que también, digamos, Kush enfatiza mucho en eso. Sí, sí, exacto. Aunque yo diría que, digamos, el llamado curso es que nosotros volvamos la vista a la natura, como que volvamos de Marx diría, pues siempre voy a Marx, que pena con ustedes, pero algo así como que volvamos a ser genérico, algo así como que nos reconciliemos con la natura, algo así como que aprendamos a recordar esa capacidad que tienen algunos seres humanos de escuchar la natura, de escucharla y usarla para beneficiar y para llevar sus proyectos Y, esenciales y a buen puerto. Y nosotros lo olvidamos, es decir, los ejemplos que él da de estos chamanes y cuestiones de que curan los animales por teléfono, entonces pues, nosotros no tenemos ni idea de cómo se hace. Se puede recuperar, claro, pero ¿cómo? Es decir, tenemos que volver a la lógica de la vida y eso es fantástico. hay Eso algo, es... Ah, perdón, Ángel, dale, qué pena. termino con esto, hay algo muy interesante que también, incluso ayer pues lo discutía con un compañero sobre la lógica indígena y yo hacía mucho énfasis también en la lógica de la negación y decía que la lógica del pensamiento indígena, el pensamiento popular como tal, eh, muchas veces en el pensamiento, la lógica indígena es lo siguiente, es, es el pensamiento que muchas veces uno dice, o sea, los abuelos de uno, especialmente los del campo, dicen lo siguiente, eh, uno a veces los escucha a ellos hablando, que dicen, yo yo ya vine hacia adelante o fui hacia adelante. O sea, ellos llevan ya como un pensamiento que se relaciona más allá del nuestro. Es decir, la lógica indígena lo que permite es comprender ese concepto de negación a través de ese simple pensar, pero también, digamos, esa lógica de negación, en la lógica del pensamiento indígena hay una relación a partir de la mística, a partir del rito. Y creo que eso es muy importante y ese también creo que el profesor Johnny el semestre pasado trabajó a Eugenio Frías y que también trabaja mucho eso la mística, entonces creo que a partir de ahí hay como que una asimilación, digamos, de lo que es lo simbólico a partir de la mística. No sé si estoy bien, profe, pero digamos, como que es lo que también permite como evidenciar ese entramado filosófico a partir de un concepto popular. Eh, pues, es que es la preguntota del año, porque si no, la palabra, el significante de mística ya es complejo, porque lo importante aquí es cómo sacarlo del molde judio-cristiano, no porque el molde judio-cristiano no esté bien, ¿no? Pues es válido, pero para resignificar acá ciertos términos es importante problematizar ese molde. Por ejemplo, cuando hablamos de natura, tenemos que problematizar el significante Dios, porque lo que tenemos acá, seamos creyentes o no seamos creyentes, en fin, es una noción antropomorfizada de Dios. Y eso hay que problematizarlo si queremos acercarnos un poco a lo que denota Kush cuando habla de natura, no de la naturaleza, sino de natura. Y
la noción que tenemos de mística, como de esa psiquis extasiada de alguien que producto de la oración se compenetra profundamente con ese Dios antropomorfizado precisamente, pues no, no, aquí digamos que eso es una expresión mística ciertamente, pero pues acá la mística digamos que se entendería de una manera más amplia. Quiroga, por ejemplo, de alguna manera sería este sujeto místico, ¿sí? Eh, bueno, yo le tengo una pregunta a Juan Camilo. Bueno, espero haber dado una pinceladita ahí, no sé, significativa para Ángel. La pregunta para Juan Camilo es la siguiente. Miren, su merced ha leído marxismo duro y parejo. ¿Vieron? ¿Cierto? Bueno, marxismo. ¿Qué es lo que, cuál es la noción que solemos tener en la academia aquí occidental cuando uno piensa en Marx? Pues que la religión es el opio del pueblo y por lo tanto un revolucionario, es decir, un crítico que transforma el mundo y devela la falsa conciencia de la realidad, pues es ateo, ¿cierto? Esto es el marxismo así como caricaturescamente planteado. Ahora, Kush nos dice, cuando habla de la lógica de la negación, dice, miren, grosso modo, los rituales son importantes, los símbolos son importantes, la verdad teorética no es la única. Entonces ahí ya hay dos posturas en tensión. De hecho, Kush fue bastante crítico de los marxistas en Argentina y en Latinoamérica. Bueno, ¿por qué fue crítico? Porque pues los marxistas de alguna manera lo que hacen o lo que han hecho generalmente en los procesos de transformación sociales es el nombre de la emancipación restar la importancia a la sabiduría popular y para hablar de la verdad científica ya. Ahora, entre estos dos polos en tensión, ¿cierto? Un marxismo ateo, digámoslo así, y un pensamiento que reivindica, como lo dijo Rafael, lo mágico religioso, y esto entre comillas, entre esos dos polos en tensión, yo en este momento pienso a Juan Camilo. Sí, Juan Camilo como síntesis de esos dos polos en tensión. Mire aquí la dialéctica. Juan Camilo, hasta donde yo tengo entendido, Juan Camilo es un hombre también piadoso en sentido cristiano, es un hombre de fe cristiana. Entonces, cuando tú reivindicas la importancia de la lógica de la negación para afirmar la vida y reconectarnos con la natura, pues eso se dice muy fácilmente, pero se vive de una manera un poco compleja, porque supongo que te tensiona el alma el asunto. Cuando tú lees a Kush y lees la literatura marxista, las nociones que tienes de lo divino se dislocan un poco, se transforman. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ya en en la apuesta existencial y no solamente en el abordaje teórico de este tipo de temas? Pues, profe, la verdad es que cuando yo leía Marx, yo lo que entendía, o sea, yo llevé a Marx a otro punto y yo dije, es que Marx no critica la religión. Él critica más bien la forma en que se usa la religión, porque digamos que yo lo que creo es que Marx critica la religión porque él lo dice así, le pone una venda en los ojos al ser humano y le da una visión del mundo que no es. O sea, lo que hace la religión es taparnos los ojos y no dejarnos ver el mundo, esa cuestión del velo, ¿sí? Entonces yo no creo que Marx esté en contra de la religión, yo creo que Marx está en contra de que nosotros vemos una religión antropomorfizada, una religión en nombre, y resulta que la religión nació de la natura. La religión es como la expresión que nosotros, la natura es la forma en que nosotros podemos entender como a Dios, o sea, la natura fue lo que nos permitió antropomorfizar a Dios. Cuando nosotros vemos la natura, ¿qué vemos? Vemos las cualidades de Dios, es perfecta en su ciclo, digamos que es infinita, es lo que nosotros la estamos destruyendo. Entonces yo creo que lo que pasa es que lo que critica Marx es que nosotros tomamos, digamos, si tomamos así, la natura, la hacemos un hombre y le quitamos todos los atributos, y eso no puede ser, nosotros tenemos que volver como al origen primigenio de la religión, y si vamos con Foucault y esta cuestión de la natura y reconciliarnos con la natura, aprender a leer la natura, entonces damos cuenta que lo que pasa es que no es que criticamos la religión, que estamos criticando la forma en que se antropomorfizó la religión, y si nosotros quitamos ese velo y volvemos al origen, entonces vamos a dar cuenta que en realidad para ser marxistas no hay que ser ateos, solo hay que ser críticos. Ya. Perfecto, ya, para ser marxista no hay que ser ateo, sino ser críticos. Bueno, importante, es un matiz pequeñito pero profundo. Vale, de acuerdo. Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, compañeros, compañeras, aprovechemos aquí el encuentro para formular inquietudes, comentarios.
Mientras se animan, yo te escucho, Juan Camilo, y pienso en la investigación acción participativa, que es, digamos, un enfoque muy importante en la sociología, en las ciencias sociales en general, pero sobre todo en la sociología y en la pedagogía. Digamos que el gran representante de la investigación acción participativa es Orlando Falsborda, que es un sociólogo colombiano, y básicamente las herramientas teóricas de la investigación acción participativa son críticas, sobre todo marxistas. Y Orlando Falsborda enseñó, porque la investigación acción participativa es más leída en otros países que aquí en Colombia, tristemente. La investigación acción participativa implica que el intelectual orgánico, como lo planteó Gramsci, ¿sí? El intelectual que no solamente está en función de asimilar un montón de datos, ¿cierto?, detrás de un escritorio, sino que se compromete con la transformación social. El intelectual orgánico lea libros, evidentemente, aplique herramientas, ¿cierto?, metodológicas para transformar la realidad, en fin. Pero sobre todo, que escuche a los sujetos que configuran una dinámica social. Y esos sujetos no son académicos, esos sujetos son los campesinos, los indígenas, las mujeres. Y bueno, las personas en general. Pienso también en una especie de discípulo, a mí esa palabra no me gusta, pienso en una especie de discípulo de Orlando Falsborda, que es un sociólogo colombiano, Alfredo Molano. Yo sé que ustedes han leído algo de él porque el tipo también publicó muchas cosas en prensa, sobre todo en El Espectador, y murió el año pasado o hace 2 años. Y Alfredo Molano, él recibió, no sé, tal vez hace unos 8 años, un doctorado honoris causa de la Nacional en letras, si la memoria no me falla, no en sociología, sino en letras. Y cuando da su discurso de aceptación del doctorado honoris causa, Alfredo Molano cuenta que él se formó en materia científica en Europa, si mal no recuerdo, en Bélgica, en la Universidad de Lovaina. De pronto la memoria me está fallando. Lo cierto es que se formó en Alemania, en Bélgica o en Europa en general, ¿vale? Y allá, claro, allá le exigían, allá, producto de esa formación, obtiene, digamos que asimila herramientas teóricas y metodológicas para describir la realidad social, comprender la realidad social y transformar la realidad social. Cuando él llega a Colombia, él se da cuenta que esas herramientas teóricas no le son suficientes para entender la realidad social. Entonces él dice que que delega a un lugar de segundo orden todas esas herramientas epistémicas, teóricas, y lo que hace es sentarse a tomar sopa con los campesinos, sentarse a tomar una cerveza con los campesinos, participar de un carnaval, participar de un festival, caminar a Colombia porque la caminó de pe a pa, ¿sí?, a lomo de mula, y transmitir los resultados de su observación sociológica, transmitirlos no a través del lenguaje enrevesado de la teoría que solamente leen los sociólogos o los filósofos o los antropólogos, sino transmitirlo a través de la literatura. Y hoy por hoy es considerado no solamente un referente de las ciencias sociales en América Latina, sino que hoy por hoy es considerado un maestro de la literatura, es decir, de la narración. Alfredo Molano Bravo pasa la historia además como el historiador, tal vez es el historiador sin haber estudiado formalmente historia, pasa a la posteridad como el historiador que más sabe del conflicto, de la historia del conflicto armado en Colombia, de la violencia. Y lo que hace es eso, digamos que podríamos interpretar la presentación, o la interpreto yo, la presentación de Juan Camilo a través del ejemplo de Alfredo Molano y de Orlando Falsborda. Es decir, cogen herramientas críticas para develar la falsa conciencia de la realidad, para transformarla, pero también beben del lenguaje popular, donde la apuesta no es la verdad teórica, sino esos lenguajes que afirman la vida, ¿sí? Espero haber sido claro y bueno, comentarios, preguntas, estimadas, estimados. Profe, Señor. me parece muy interesante y la verdad que cuando escuché la pregunta que le hizo a Camilo, sentía como si también la pregunta fuera como para mí, no sé por qué. O sea, es muy interesante porque, o sea, remitirse no a preguntar algo de texto, sino mira cómo te percibes tú ahí, o sea, cómo te sientes tú ahí. Eso es como muy interesante, ¿no?
de pronto a ese joven que viene con un suéter de Che Guevara, pero también tiene una cruz cristiana y va escuchando música de Bob Marley, después pasa y está una música de Petrona Martínez, todo este sincretismo es muy, muy, muy interesante, ¿no? Ver cómo uno llora en medio de una procesión católica, como uno de pronto llora ver un niño en fase de desnutrición en el Cauca, por decirlo de esa manera. Todo este tipo de cosas que nos tocan a nosotros, que nos hacen ser de una manera sincrética en el mundo, ¿no? Y pues me parece muy interesante que esto se traiga siempre a colación en nuestras uniones, en nuestros encuentros. Vale, Rafa, muchísimas gracias. Para quienes no distinguen a Rafa, pues Rafa también junto a Juan Camilo y Ángel han estado, digamos que desde el inicio del semillero acompañándonos y no solamente acompañándonos, sino dándole vitalidad al semillero. Yo cuando me presento formalmente en ciertas dinámicas de la universidad, yo digo, pues en el papel yo soy quien dirige el semillero, pero en la práctica son los estudiantes que lo mantienen vivo. Y ahí está Rafa. Rafa es misionero de una comunidad religiosa, pero está muy interesado en temas de la religiosidad popular y sobre todo es un amante de la música. Entonces, yo, por ejemplo, siempre extraño, y lo cual no te quiero condicionar con el siguiente comentario, siempre extraño como esos preámbulos, ¿cierto? De las sesiones con el toque musical, ¿sí? Con la percusión africana, porque pues la percusión pues precisamente convoca la divinidad, convoca la natura. Entonces, quería decirte eso, Rafa, y bueno, gracias por el comentario. Estimadas, estimados, si les parece, entramos a hacer un breve balance de esta primera sesión, o de esta segunda sesión mejor, o tercera, pero digamos que sería la primera dirigida propiamente por integrantes del semillero. Entonces, eh, un balance, Juan Camilo, si quieres empezamos por ti. Tras haber abordado a CUS, haber socializado las reflexiones que escribiste, bueno, ¿qué balance haces tú de tu intervención, de esta dinámica, de los comentarios, de las preguntas, en fin? Profe, pues yo como siempre, balance que hago es que me falta un montón por leer de Kush. El pensamiento de Kush es extraordinario y creo que entre más todos sigamos avanzando y sigamos viéndolo, precisamente nos vamos a dar cuenta que Kush, como dije, es un autor, es muy abierto, es muy de pensarlo, muy de tomar sus palabras y digamos, hacerlas nuestras en un carácter existencial y llevarlas a nuestras propias apuestas, que fue lo que yo traté de hacer. Entonces lo que yo espero es que todos sigamos aquí y podamos precisamente tomar esos pensamientos de este hombre, de este filósofo, de este ser humano extraordinario y apropiarlos y llevarlos a transformar nuestra propia realidad, a pensar en nuestro contexto. ¿Sí? Eso es lo que espero seguir haciendo, espero seguir encontrando más cuestiones sobre la negación, más pasos que me permita hacer la negación y más reconstrucciones, y es lo que me tiene aquí pensando. Es como la invitación. Vale, Juan Camilo, muchas gracias. No sé si alguien se anima más a participar del balance de la sesión. Yo solamente entonces, para efecto de balance, y de pronto los compañeros ya lo hicieron, el balance, como contribución al balance, yo siempre me impongo el no hablar tanto y termino hablando mucho, qué pena. Eh, Parte del balance es, no me preguntes por qué ahorita y no me pregunten, pero recuerdo algo muy pequeño que leí respecto a la concepción antropológica de Max Schiller, que fue este filósofo alemán tan importante del periodo entre guerras. Em, El tipo fue un referente, de hecho, de la fenomenología, participó de la escuela de Husserl y fue, digamos que, tuvo fue una figura prominente al lado de Heidegger, por ejemplo. Max Schiller, eh, él también fue ¿cómo decirlo? Fue un referente, una autoridad, digamos que en temas de moral, de ética en Alemania en su momento, y de hecho tuvo entre sus discípulos a Edith Stein, que fue una mujer de ascendencia judía que se convirtió al catolicismo, pero que se convirtió por vía filosófica. Eso es un asunto interesante, bonito. ¿Por qué hago mención a Max Schiller? Max Schiller fue un referente católico. Con esto no quiero decir que hay que dejar de ser católico, ni más faltaba, cada uno con sus cosas.
Pero Max Schiller, producto de sus búsquedas filosóficas, termina acercándose a lo que Kuhn llama natura, no por vía católica, sino por vía que según sus críticos es la vía panteísta. Porque Max Schiller afirma lo siguiente, y es que Dios necesita del ser humano. Por lo tanto, ontológicamente no es omnipotente. Dios necesita del ser humano para lograr ser. ¿Qué tiene que ver aquí con Kush? Y en eso, y cuando escucho a Juan Camilo pienso en eso, y es la natura necesita, ¿cierto?, del ser humano para afirmarse, para afirmarse. Y en estas épocas de calentamiento global y de crisis sanitaria, pues miren, la naturaleza pasa cuenta de cobro y solamente se estabiliza si los seres humanos nos comprometemos con esa estabilización. Eh, yo creo que eso es dentro de lo poco que sé de mística, yo creo que eso es un elemento común en la literatura mística, y es que Dios puede crear lo que Dios, pero no en sentido antropomorfizado, ya saben. Dios puede crear, puede destruir, hay que reconocer esa autoridad. Tal vez eso justifique el primer mandamiento de la tradición cristiana. Hay que temer, hay que reconocer, pero hay que temer también y expresar eso a través de la ritualidad. Pero sobre todo, los místicos nos enseñan que Dios necesita del ser humano y eso permite la afirmación, pues, de la libertad. No me pregunten por qué, pero cuando escuchaba a Juan Camilo pensaba en eso, en lo que cómo Max Schiller define la relación hombre-Dios en su antropología filosófica. Pues bueno, ese es el balance. Yo quisiera darle la voz y yo prometo no hablar tanto en próximas sesiones. Por favor, ustedes me dicen, profe, ya párele. Eh, la idea es que en esta primera sesión, pues Alejandra, digamos que entrara poco a poco en materia, se familiarizara con la dinámica. Todos distinguimos, o la mayoría distinguimos a Alejandra porque es compañera allí de estudios en Uniminuto, pero Alejandra será de ahora en adelante quien coordine, quien comunique, quien modere, quien delinea, mejor dicho. Entonces, Alejandra, tienes la palabra. Ya. Bueno, pues primero quisiera decirles que es un gusto estarles acompañando pues en este espacio eh, para ver, bueno, qué aprendizajes vamos a construir y qué surgirá. Respecto al balance, eh, pues no sé, quisiera agregar también que me parece muy interesante ver cómo el compañero toma toda esta apuesta conceptual que pues conozco que se ha venido trabajando, pero me gusta mucho la forma en la que la moldea respecto a sus intereses y a sus preocupaciones. Creo que es una gran propuesta. Bueno, pues yo creo que básicamente hoy quisiera como presentarles algunas temáticas que, pues, bueno, son simplemente propuestas que pueden entrar en nuestro cronograma, las cuales fueron pensadas a partir de sus intereses y de lo que dijimos como en la sesión informativa, en la reunión informativa. Entonces, pues no sé, obviamente ustedes saben que están abiertas cualquier tipo de propuestas por su parte. Entonces les voy a compartir pantalla y, y ya les muestro. Eh, bueno, ¿me podrían confirmar, por favor, si ya ven mi pantalla? Sí, 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 se está perfecto. viendo. Y Bueno, pues acá hay como tres sesiones que ya previamente se han establecido, falta como ubicar la fecha, pero está la filosofía y arte pop y cultura pop por parte del compañero Dani. El profe, pues Johnny también quisiera presentar algunos respectos frente a la cultura cafetera. Y de mi parte también, pues me gustaría mucho compartir con ustedes una investigación que he estado realizando, que es acerca de los mitos como herramientas pedagógicas. Y bueno, ya respecto a otras ideas más sueltas, por así decirlo, encontré como cuatro ejes o logré identificar
cuatro ejes de importancia o de interés. Entonces está, por ejemplo, arte e identidad cultural, y frente a este respecto, pues no sé, me parece que sería interesante quizás meternos un poco en el asunto del folclore colombiano y ver qué saberes hay desde esa parte del arte popular. Luego, teniendo en cuenta el interés por la filosofía de la cosmovisión andina, encontré una obra, es literatura, pero bueno, no sé, es sorprendente, acerca de una crítica al feminismo, una crítica desde el feminismo y una mirada también desde esta perspectiva al pensamiento indígena y algunos asuntos actuales. Entonces es una novela muy diciente, también es muy novedosa en su estilo de escritura y se sitúa principalmente en Bolivia y trata todos estos temas concernientes a esta cosmovisión que allí podemos encontrar. Respecto a la filosofía indígena, eh, pues bueno, se me ocurrió que podría ser interesante si quizás revisáramos la cosmovisión que se tiene de la muerte desde pueblos indígenas acá en Colombia. Eh, ya como en filosofía latinoamericana hay autores un poco más sólidos y quizás también más académicos. Está Alejandro Korn y Octavio Paz, el primero con La libertad creadora y el segundo con La poética e identidad. Siguiendo también estas, pues bueno, como este hilaje que logré hacer, eh, no sé, pienso que tal vez si revisamos arte colonial, podríamos también pensarnos cuáles son esos efectos en la cultura, porque esto tuvo un impacto simbólico, espiritual demasiado grande. Y bueno, para esta sesión, no sé, me gustaría invitar a un conocido que se enfoca mucho en este tema para que quizás nos pueda ilustrar en este respecto y ya nosotros poder entrar a hacer el análisis filosófico. Bueno, también creo que otras apuestas que están muy vigentes eh, son la del buen vivir. Podríamos también ver este tipo de cosmovisión y esta propuesta que hoy está tomando más fuerza. Eh, También creo que podríamos mirar un poco los mitos, por ejemplo, desde un pueblo en específico, revisar ese tipo de literatura y quizás ver cuál es ese origen mítico de Colombia o de un territorio en específico. Y ya como últimas dos propuestas está la filosofía decolonial. Podríamos mirarla desde Walter Mingolo, que es como el principal referente de este respecto, y pues también estaría como una opción de ver esta perspectiva desde el feminismo, que hoy es algo que se está trabajando también en Latinoamérica con mucha fuerza. Y finalmente, eh, respecto a la identidad cultural, creo que si revisamos la obra Configuraciones de un filosofar suriador de Horacio Ceruti, podríamos decantar un poco estos elementos del ser nuestro americano, nuestra americano. Entonces, pues no sé qué les parezca, qué impresiones tienen al respecto, qué les gustaría proponer también, eh, pues los y las escucho. Pues primero reconocer aquí digamos que la iniciativa de Alejandra por sintetizar los intereses expresados en la reunión informativa. Y pues yo ya tengo una sesión ahí, no, todavía la fecha está por definirse, pero tiene que ver con socializar con ustedes como algunos resultados preliminares de una investigación en la que estoy participando junto con profesores de Uniminuto Bello y de la Universidad Nacional de Medellín. Entonces, bueno, ahí hay una sesión con nombre propio que es Johnny Ochoa, hay otra, el arte pop, pues que ahí estaría un invitado, un egresado, Dani, pero es filosofía, cómic y arte pop, y también otro invitado que es un aspirante, un doctorando, un estudiante del doctorado en filosofía de la Universidad Nacional, que, pues, que también es un gran estudioso del cómic.
Entonces, hay dos sesiones y está la de Alejandra. Esas fechas están por definirse. De hecho, la próxima sesión, algunas de esas tres opciones tendrá lugar el próximo viernes en 15 días. Ya después, pues, podemos darle curso a los distintos temas y pues la idea es que haya, como dicen en mi casa, dolientes. ¿Sí? Es decir, que ustedes en función de sus intereses digan, mire, yo abordo esto. Listo, y creo que Ángel y tiene la palabra y ya, Alejandra, discúlpame por hablar tanto. Ok, me gustaría, digamos, eh, trabajar un tema así sobre Arthur Schopenhauer, el pensamiento como liberación simbólica. No sé en qué parte podría abordarlo, pero el tema que abordaría sería el pensamiento como liberación simbólica en Schopenhauer. Para seguir desde ya trabajando en el momento indicado que pues pudiera trabajarlo, digamos, a hacer la presentación. Mm, Uy, qué tema más interesante. Vale, bueno, no sé los demás si proponen otros temas, si se comprometen con algunos de los que organizó aquí, esquematizó Alejandra. Juan Carlos, creo que tú habías dicho algo sobre lo mítico. Dale. Sí, profe, pero yo me comprometiría con un tema. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Perdón. Yo me comprometería con algún tema. No sé, es que estoy viendo todos los de, o sea, no entiendo si lo que dice arriba son los autores que se van a manejar, o sea, está el tema, ¿no? En el lado derecho, izquierdo, Ujú. perdón, y ahí donde está el mouse, les digo, la flecha. Sí. Los textos que se van a manejar, más o menos. No, eso es como la dinámica, como la temática, grosso modo planteada. Como esta tablita que está presentando Alejandra hace parte de un ejercicio de establecimiento de agenda temática. Profe, Entonces, acepta modificaciones, giros, replanteamientos, obviamente. pues a mí me gustaría la libertad creadora, más o menos también con lo de Ángel Jesús, pero con otros autores todavía más diferentes. O sea, no Eh, solo con... no, sí, claro, o sea, ya digamos que Alejandra hace la propuesta y ustedes le dan los giros que consideren convenientes. Entonces, Alejandra, no sé si estás de acuerdo en que para la próxima sesión de pronto Juan Carlos y los demás compañeros y compañeras pues tengan la oportunidad de decir, mire, me comprometo con este tema, pero el autor es este. ¿Listo? Y así vamos dándole giros. Sí, profe, perfecto. Pues, o sea, yo los coloqué como para tener algunos referentes, de pronto una idea o como para Ok. ilustrar un poco más del tema, pero pues obviamente no es algo que esté muy fijo. Listo, vale. Y de paso, valga la oportunidad para decir que si entre los presentes hay algunas personas que quieran simple y llanamente participar del semillero escuchando, también esto es válido. Si no se quieren comprometer con la presentación de X trabajo, pues también es válido. ¿Listo? Esto por si acaso. Bueno, no sé quién más. Elmer pidió la palabra. Gracias, profe. Yo quisiera de pronto trabajar con filosofía decolonial o cosmovisión indígena de la muerte. Cosmovisión indígena de la muerte. Sí, creo que era. Espera. Alejandra, ¿lo puedes correr un poquito hacia para verlo? Eso, gracias. Sí, cualquiera de los dos, cosmovisión indígena de la muerte o la filosofía decolonial. No sé. Ok, ya entiendo. Listo. Pues entonces, como su merced dijo, el, la próxima sesión pues se establecería cuál sería el autor o en sí qué tema quisiera, en qué tema me comprometería. No, pues el tema lo estás señalando, lo mismo que Juan Carlos. Digamos que hay margen de acciones para decir, mire, este es el enfoque. Hay una propuesta de Alejandra y pues uno puede traer una contrapropuesta.
Listo, pero digamos que la temática, la idea es que si asumiste el tema, busques el referente, o si no, formulas otro tema, como en el caso de Ángel, que formuló otro tema y pues nos traería, y el referente está claro en Ángel, que es Schopenhauer. ¿Vale? Entonces, tú asumes un tema propuesto y buscarás el referente, ¿sí? Listo. Vale, Elmer. Muchas gracias. Listo, profe. ¿Quién más por acá? ¿Alguien más pide la palabra? Es que no estoy viendo bien, qué pena. Juan Camilo, su merced está haciendo lectura así juiciosa en torno a Freire y su obra. ¿Qué Sí, profe, opinas? no, pues yo precisamente te iba a decir eso, o sea, no me voy a comprometer y a decir que voy a, digamos, a tomar a Freire y enlazarlo con Kush, porque eso es otro mundo, tendría que empezar prácticamente de ceros, porque estoy viendo a Freire, pero tendría que mirar qué enlazar, cómo hacerlo, pero podría revisarlo, no estoy diciendo que lo vaya a hacer así súper porque es complicado. Entonces lo que yo quisiera es que Alejandra nos, digamos, cuando compartan los temas, los temas al WhatsApp, pues yo miro a ver qué puedo pues, revisar y si se me ocurre algo así, digamos, comillas, simple para enlazar a Jules con Freire de un punto específico, pues yo me tiraría al agua, pero mientras tanto yo preferiría mirar bien los temas y escoger algo que pueda pues darle un buen desarrollo y que nos beneficie a todos. Ah, qué chévere. Entonces, vía WhatsApp vas decantando el asunto, ¿cierto? Sí, profe, una vez que yo contemple bien pues lo que nos propone, voy a mirar a ver qué puedo tomar de ahí o si definitivamente cojo a Freire y me vuelvo un poco inventivo y miro a ver qué planteo, pero por ahora prefiero estar un poco al margen y mirar qué podemos hacer. Ok. La compañera. En- entonces, teniendo en cuenta eso, que me parece muy pertinente, podríamos ponernos nosotros el compromiso de, a más tardar hasta el próximo miércoles, dar una respuesta en función de esta tabla que está organizando Alejandra. O sea, Alejandra nos compartiría la tablita mediante WhatsApp y ahí tenemos la oportunidad de mirar temas, en fin. Y de aquí al próximo miércoles ya los implicados, ya sabemos de qué queremos hablar y desde qué perspectiva. ¿De acuerdo? Sí, ¿Les exacto, parece? por favor. Listo. Bueno, hay más compañeras, más compañeros. Recuerden, aquí no están condicionados a hablar siempre o a asumir la presentación de un tema. El semillero funge como laboratorio de ideas, laboratorio de intuiciones. Y si por allá están investigando o leyendo mucho sobre X tema, pues entonces pueden decir, miren, a mí me interesa hablar de esto y ya. En un laboratorio nos aventuramos a comunicar cosas que son susceptibles de ajustes, de mejoras. Y bueno, eso. Ingrid. Hola Ingrid, qué gusto que estés por acá. Hola, ¿cómo van? Bien, Eh, bien. pues aquí hace rato no entraba, pues también por la pena, porque en algún momento pensé poder estar más presente y pues no me ha sido posible también porque me enredo como en muchas cosas, pero pues hoy dije voy a entrar y la verdad muy agradable lo que acabas de decir, profe, porque a veces me pasa eso, o sea, me gusta mucho estar, pero la participación a veces me cuesta por cuestiones enteramente pues de desorganización. Ajá, Sí, bueno. me pongo a investigar otras cositas y esto, y entonces ahorita escuchando, la verdad estoy muy perdida con el tema de toda esta cuestión de la crítica y la negación y toda esta cuestión que están viendo ustedes, pero pues yo ando trabajando ahorita con un filósofo que se llama Peter Sloterdijk, que de Ok, pronto lo conozco. sí. Entonces, Sloterdijk tiene como toda una cuestión de la crítica de la razón cínica y le estoy entrando a ese texto y me pareció muy curioso, pues porque en el desconocimiento de lo que están planteando, hay una parte en la que él plantea como que literal dice, la mutua operabilidad entendida como psique y logos es filosofía y no lo que se dice. Entonces, él está planteando una idea de que no puede ir como desintonizada la idea del pensamiento y el sentimiento. Y estoy trabajando la idea del cuerpo desde el cinismo. Entonces, de pronto, viendo como todo esto, pues me gustaría de pronto en algún momento mostrarles un poco la investigación
y ver si se pueden enlazar, porque escuchándolos, pues me parece bien densa la cuestión, porque por lo que digo, el desconocimiento, pero creo que toda esta cuestión del conocimiento de sí, las emociones, esta cuestión del negar existencial de la razón, que él va a hacer una crítica a toda la ilustración, a ese yo instaurado desde la razón, se enlaza pues mucho con esto y que como, uy, interesante si se puede llegar a hacer un análisis por ese lado, obviamente todo como proyectado en hipótesis, pero pues sería agradable, igual los voy a escuchar más que todo dentro de este tiempo. Oh, excelente, Ingrid. Ahora, valga notar que la invitación es a escribir, pero la dinámica acá de presentaciones no exigen siempre proceder con ponencias escritas. Esa es la invitación, pero si alguien, digamos, quiere, eh, pues simple y llanamente hablar, pues es válido. Obviamente sería un hablar organizado, un hablar estructurado, ¿no? No es la mera, no es la mera charla o simple y llanamente con diapositivas también, ¿sí? La idea es que proponga un tema, que lo aborde de manera organizada, que sea claro en la exposición y ya, esto, reitero, funge como laboratorio de intuiciones, incluso más de intuiciones que de ideas. Ahora, si alguien tiene resultados de investigación un poco adelantados, pues hombre, también, que entiendo que ese sería tu caso tras la lectura del Sloterdijk y... Y bueno, entonces, pues qué chévere que estés participando y a mí me parece como muy procedente. Y otra cosa, acá no tenemos que todos que ahorita ponernos a la tarea así neurótica de vamos a leer a Rodolfo Kusch para vincularlo con mis búsquedas. No, no, no. Digamos que esa es la invitación, hay que leer a Kush, pero es una invitación. Y digamos que yo sí estaría como muy pendiente, un poco a veces intenso, no exigiéndoles a ustedes, sino pidiendo la palabra para decir, oh, miren, esto me suena por allá, algo que leí de Kush, o algo que leí de Jung, o algo que leí de Eliade, es decir, del Círculo de Eranos, y ya, pero eso no obliga a nadie a que sea experto en Kush. Yo digamos que la función que tengo en parte es revestir aquí todos los temas de elementos transversales, y esos elementos transversales son lo ancestral, lo simbólico y lo popular. ¿Listo? Y qué chévere, Ingrid, entonces aquí que contar con tu participación, con tu voz. Muchas gracias. Vale, y Diana Lozano, que nos está acompañando hoy, pues pidió la palabra. Diana, un saludo así como muy lleno de cariño. Sí, bueno, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Ah, perfecto. Primero, buenas tardes a todos los que no me conocen. Yo soy Diana, yo no soy filósofa, no tengo ningún conocimiento de filosofía. Yo estudié física y estoy haciendo una maestría en física, pero quisiera seguir asistiendo a los seminarios porque yo creo que justamente el tema que tratamos hoy es una parte como negación de mí, no, como no sé. El querer entrar como en la filosofía de cierta manera para entender también la naturaleza, la verdad que hay detrás de ella, sí, no solamente la verdad que podemos alcanzar por medio de las ecuaciones y las fórmulas y las teorías. Entonces, no me puedo, o sea, no sé qué les podría yo enseñar a ustedes o presentarles a ustedes, sí. Entonces, más bien yo quisiera aprender de ustedes y ya, solamente les quería saludar. Vale, Diana. De pronto los pongo en contexto. Digamos que Diana es una amiga. Diana, digamos que nos conocimos en una dinámica de aprendizaje, ella como estudiante, yo como profesor en secundaria. Y bueno, ya siempre ha tenido esas búsquedas científicas. Está cursando su posgrado ahorita en Alemania. Diana tampoco es tan ajena a la filosofía, primero porque tiene intuiciones filosóficas muy profundas, ¿sí? Como suele pasar con todos los que saben de física teórica, son intuiciones muy profundas, ¿sí? Muy profundas. Y además, pues la hermana es también la hermana es filósofa y con la hermana hablan, supongo yo, no sé, seguido. Entonces, ahí están siempre el abordaje conceptual del mundo y sus problemas. Y pues Diana, cuando tú lo consideres pertinente, apropiado, asumir un tema, pues bien. Mientras tanto, pues tu voz, tu, tu voz es importante cuando decidas hablar, decir algo, preguntar o comunicar sencillamente. ¿Vale? Listo, muchas gracias. Vale, a ti, Diana. Muchas gracias a ti.
Bueno, compañeros, entonces Alejandra, no sé qué balances haces no ya de toda la sesión, sino de esta última parte de la sesión en la que con base en una propuesta de agenda temática tuya, pues va cogiendo fuerza ya la agenda temática del semestre. Entonces quedamos ya con el cierre que tú nos brindes. Bueno, pues sí, yo creo que ahorita, como lo habíamos acordado, organizaré nuevamente la tabla, como ya que queden los otros dos elementos pues más cuadraditos y haré el envío por WhatsApp y no sé, yo creo que todos vamos, pues estamos en una misma vía, por algo nos hemos encontrado aquí, pero pues de la misma forma vamos por otros caminos muy diferentes. Entonces, pues no sé, creo que será algo muy valioso ver todo esto y pues como dijo el profe, es tomar el espacio como más libre, ¿no? De poder ser uno en la presentación, ¿no? Poder mostrarse o mostrar mucho esa parte que uno ha construido alrededor de un tema, porque pues yo creo que siempre que uno escribe o investiga o piensa, pues las cosas siempre van cambiando dentro de uno. Entonces yo creo que para el cierre sería sobre todo como pues esta reflexión y eh, porfa no se les olvide llenar la asistencia. Y de pronto si nos facilitas, no sé si estás de acuerdo, Alejandro, en facilitarnos en el chat tu número para que los compañeros te escriban y puedas pues organizar el grupo en WhatsApp. Ya hay un grupo, pero pues tú pues tendrás el rol ahora de administradora y vas organizando ahí la información. Y Juan Carlos creo que quería decirnos algo. Ah, sí, profe. No, yo o sea, sé de qué trata el seminario, pero se puede tocar cualquier autor, ¿cierto? Porque ya sé qué tema podría, o sea, me gustaría tratar, Sí, que es claro. sobre la base del alimento, pero entendiéndolo como referente a, hace poco estaba leyendo a Kafka. Me gustaría tratar el alimento que trata Kafka. Entonces, no sé si se pueda también. Claro, claro que sí, por si acaso. Obviamente el semillero tiene la impronta del latinoamericanismo, ciertamente, el liberacionismo, el indigenismo, eso es verdad, pero aprovechando la oportunidad para superar un prejuicio, que no es que lo tenga Juan Carlos, sino que es un prejuicio que tienen muchas personas, tampoco lo tengo yo, y es que vamos a caer en una especie de chauvinismo intelectual y no vamos a leer europeos o chinos o africanos, no, pues todo lo que no sea significativo. Y reitero, yo estaré como en el mejor sentido vigilante de establecer los vínculos conceptuales cuando lo considere necesario, ya con lo que entre comillas podemos llamarlo nuestro, pero aquí cabe cualquier autor. Me hacen acordar de Leopoldo Sea, un gran filósofo mexicano que tiene un libro intitulado A lo universal. Desde lo profundo, y lo profundo es la raíz, y la raíz es Latinoamérica, es la cultura campesina nuestra, popular, indígena, obrera, pero bueno, la vocación del ejercicio filosófico es universal, sí, entonces Kafka, bienvenido sea, además Kafka pues también recorrió calles y no solamente estuvo consumiéndose en salones de clase. Perfecto, Juan Carlos, listo. Bueno, un abrazo y Alejandra, muchas gracias por la seriedad con que asumes el proceso, como sigues ahí la buena senda que dejó abierta Ángel. Entonces, para todas y para todos, un abrazo así gigante y nos veremos en 15 días. Estén pendientes de las redes virtuales, la publicidad y de pronto ayudar a mover. No se trata de que venga mucha gente, pero pues que vengan los interesados y pues para ello necesitan ver el afiche o la información de cada sesión. Un abrazo y feliz resto de día y feliz fin de semana. Yo ya me instalé en el viernes. Qué vergüenza. Feliz resto de día. Que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias a Vale, todos. hermano. Chao. Gracias compañeros, hasta luego, profe. Chao, Alejandra. No, Gracias a profe, ti. compañeros, hasta luego. Vale, Hasta chao. Chao, Ingrid. Chao, Juan Camilo. Juan Camilo está por acá. Sí. Qué bien.